Mateo 4, 18 al 20 dice: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Yo quisiera que como Iglesia Inspira en esta mañana, y por cierto a todos los invitados del día de hoy, yo quisiera que les regale un fuerte aplauso a los nuevos. No les hago levantar la mano porque quizás no muchos lo hagan, pero sé que aquí hay personas nuevas. Hay personas nuevas visitándonos. Estamos muy contentos de que estén acá. Pero la intención de que realmente usted está aquí es para que usted aprenda. Entonces, esa es la intención del día de hoy. Por lo general, nosotros leemos ese versículo, ¿y qué es lo que más nos impacta de eso? ¿Verdad que es el milagro? El milagro que le hizo Jesús a Pedro y Andrés cuando multiplicó los peces en la red. Por lo general, nosotros cuando leemos ese versículo, nos enfocamos más en el milagro, o nos enfocamos más en el que le dice Jesús: yo les enseñaré a cómo pescar hombres, los convertiré en pescadores de hombres, ¿verdad? Pero pocos nos hemos dado cuenta de esta frase: vengan y síganme, o ven y sígueme. Y es que hay algo muy interesante detrás de eso, porque pensar en seguir a Jesús puede ser fácil o puede ser difícil. Puede ser fácil para las personas que dicen: solo tengo que ir a la iglesia un domingo, tengo que portarme bien con mi líder o con mi pastor por ahí, tengo que hacer cosas buenas de vez en cuando porque cuando me alcanza la billetera ahí sí hago cosas buenas. Y tengo que mostrarme como un angelito. Esa es la parte fácil. Por lo contrario, hay otros que pensamos que es difícil porque dices: tengo que dejar muchas cosas, voy a perder amistades, voy a perder quizás un trabajo, voy a perder quizás quizás mi matrimonio. Pensamos en pérdida. Entonces, son pensamientos diferentes a la misma intención de seguir a Jesús. Las palabras ven y sígueme en los tiempos de Jesús tienen un impacto súper fuerte para toda persona. Y me gustaría explicarlo. Aceptar a Jesús, abro paréntesis, decía nuestro líder Jorge. Aceptar a Jesús es aceptar lo que Jesús dijo y Jesús hizo. Seguir a Jesús es hacer lo que Jesús dijo y Jesús hizo. Abrimos la diferencia entre aceptar a Jesús, porque me gustaría que todas las personas que ya han tomado la decisión de seguir a Jesús realmente puedan seguir tomando la decisión de seguirlo. El sistema de educación en los tiempos de Jesús comienza con una escuela primaria, el Beth Sefer, casa de libro o de inicio. Mira lo que dice: a partir de los 5 años de edad, el niño judío comenzaba su etapa escolar recitando de memoria la Torá, específicamente el Pentateuco. Esto lo aprendía durante 6 años y ya a los 11 años de edad debía conocer cada frase de los primeros 5 libros de la ley. Mientras que las niñas, en este caso, y no estaba anotado ahí, pero hay algo interesante también ahí, porque dice que el primer ciclo educativo en la cultura de Jesús, que se denomina el Beth Sefer, o casa de inicio, casa de libro, estudiaban ahí el Pentateuco, la Torá, y a los 11 años, tenían de los 5 años a los 11 años para aprenderse todito el libro. Y lo tenían que recitar de memoria. Ese era el sistema educativo en el tiempo de Jesús. Y las niñas, lo único que tenían que hacer era aprender a barrer, aprender a lavar, aprender a sacar la lana. Pero si querían aprender la Torá, dice que las niñas aprendían la Torá de su papá. O podían ir a una sinagoga, es como un templo,
a aprender la Torá, o si es que, por ejemplo, su papá le decía, ¿sabe qué? Contrato a alguien especializado para que te enseñe la Torá. Esas eran las únicas maneras para una mujer que comience su ciclo educativo, su sistema educativo. Pero el hombre o el niño en este caso, a los 5 años comienza, termina a los 11 años y tenía que aprenderse toda la Torá. Ya le voy a explicar por qué estoy mencionando todo eso. Escuela secundaria, el Bet Talmud, casa de aprendizaje. Al concluir con la primera etapa, el niño comenzaba su segundo periodo de estudio, memorizando desde Josué hasta Malaquías. Hasta los 13 años de edad, el adolescente judío, aunque hombre adulto, para su cultura, estudiaba y estaba preparado para elegir a un rabí. En el segundo ciclo, que comenzaba a los 11 años, después de terminar el primer ciclo, el Bet Sefer, perdón, no, si aquí hay algún hebreo, me disculpa porque no sé hablar hebreo todavía, pero terminando ese ciclo, en el segundo ciclo educativo, que comenzaba a los 11 años y terminaba a los 13 años, ellos tenían que saber de Josué hasta Malaquías. Solo hasta ahí, usted se da cuenta cómo todo niño judío sabía desde el inicio hasta Malaquías. Quiero que vayan entendiendo todo esto para que vayan descifrando lo que voy a tratar de decir. Solo los más allá. Y en esta edad, ya a los 13 años, que ya se aprendió desde Josué hasta Malaquías, este adolescente, que para su cultura ya era un hombre adulto, podía elegir a su rabí. No era al revés. No es que el rabí escogía al discípulo. El discípulo escogía al rabí. Esa era la cultura. Esa era la cultura o el sistema de estudio. Vayan revisando eso. Entonces, dice que solo los preparados podían seguir estudiando. Un Pablo que estudió con Gamaliel que estudió con Giliel, que era uno de los más grandes rabí antes de Jesús. Pero habían los menospreciados. Los menospreciados eran los que no pasaban del aprendizaje. Y si tú eras un menospreciado o no aprendías todo esto, lo que te mandaban a hacer era a seguir el oficio de tu papá. Voy a repetirlo. Jorge, los que no pasaban la prueba de EIMS, el Instituto Impira, los mandaban a hacer el oficio de su papá. Por eso es que Pedro se le llamaba Simón, hijo de Jonás, el pescador. ¿Estamos hasta ahí, iglesia? No sé si los estoy perdiendo. Por eso todo el equipo de 12 de Jesús prácticamente eran los rechazados por el sistema educativo de esa época. Porque tú ves que a Pedro, a Andrés, a Juan, a Santiago lo encontraron pescando, a otros los encontró recaudando impuestos. Y tú ves que diferentes escenarios en donde Jesús encuentra a sus discípulos, no los encuentra realmente en la sinagoga, los encuentra realmente haciendo su oficio. Y algo importante, yo quiero que vean el impacto que hay ahí, porque no era solo Pedro, sígueme y ya está, porque nosotros pensamos eso. Leemos ese versículo y pensamos, no, solo Jesús lo llamó, así como me puede llamar a mí o a ti. Así de sencillo, nomás como que, ay, Tylee, ven y sígueme, y ya está. Porque nosotros pensamos eso. Dígame, sí o no, que en algún momento, cuando leemos eso, para nosotros es, me encontré con un pecador, le digo que ven y sígueme, y nada más. Pero para la cultura, en el tiempo de Jesús, no era tan simple. Si Pedro, que seguía el oficio de su papá, Jonás, que era pescador,
Jesús lo llamó, quiero que revises este impacto. Si Pedro era pescador, era porque seguía el oficio de su papá. Si su papá tenía un oficio, era porque era un rechazado. Eso significa que la generación completa de Pedro y los discípulos era una generación rechazada. ¿Sí me estoy dando a explicar? Porque si Pedro tenía un oficio que era el oficio de su papá, y su papá tenía un oficio que era el pescador, eso significa que toda esa generación eran pescadores. Para nosotros es normal, pero para la cultura eran los rechazados culturalmente hablando. Como los discípulos de Jesús no terminaron de estudiar, porque llegamos a la superior, los discípulos, tú lees en la Biblia, por eso existe un Simón el Celote, que cuando se le acerca a Jesús, le dice, bueno, ¿dónde está tu ejército para matar a estos romanos? Veías a un Pedro también, veías a un Juan y a un Jacobo diciéndole al Señor, Señor, tú manda que matemos a todos estos filisteos, a todos estos incircuncisos, a todos estos gentiles, y así se va a hacer. Porque para todo el equipo de 12 de Jesús, como no habían terminado, porque hay una superior, el Bet Sefer es en la casa de inicio, en la casa del libro, el Bet Talmud es la casa, déjenme decírsela bien, la casa de aprendizaje, pero le faltó una, el Bet Midrash, que es la casa de interpretación. Como los discípulos hasta ese momento no habían continuado con el estudio, todos pensaban de manera literal lo que decía las Escrituras. En ellos no había interpretación. Por eso Pedro, por eso Juan, por eso Jacobo querían matar a los romanos. Por eso Pedro le corta la cabeza a un romano. Porque en su pensar, la Biblia, la Torá y todo lo que habían leído, leían que venía un rey a matar, venía un rey a destronar a un reinado. En la mente del equipo de 12 o de los 12 discípulos era, Jesús viene a derrocar a los romanos. Derrocar era destruir totalmente a los romanos, llámele matándolos. Por eso Simón el Celote, que el celote significa, era como, por decirlo así, la FARC o una guerrilla en ese entonces, especializadas en esperar a un Mesías, pero ellos querían hacerlo a su manera, porque ellos entendían literalmente la Biblia con que Jesús venía a sacar un pueblo, a sacar a los romanos en ese momento, que eran los que los oprimían, a matarlos para tener una libertad. ¿Estamos hasta ahí? Y la tercera, dice educación superior, el Bet Midrash, casa de interpretación. Mira lo que dice. Después de concluir con el segundo ciclo educativo, el joven podía elegir un rabí para seguir. Luego de un periodo de prueba, el rabí decidiría si el joven sería oficialmente su discípulo o no. En esta etapa, el discípulo decidía seguir la casa de interpretación de las escrituras que realizaba el rabí. Y no solo eso, sino que también seguía su estilo de vida, su forma de pensar. Pero si el rabí no veía potencial en ellos, les decía, papito lindo, no sabes cantar, anda nomás a editar un video. Les decía, miren, no tienen el potencial, mejor vayan a hacer el oficio de su papá. Pero si le veían potencial a aquel discípulo, y aquí viene, lo confirmaba con las siguientes palabras. Según el sistema de estudio, le decía, el rabí que ya confirmaba, le decía, ven y sígueme. Cuando le decía ven y sígueme, era un pedido formal. Era como cuando te dan el diploma. O sea, era algo formal.
te daban el diploma de que eres ingeniero, eres arquitecto, eres un abogado. El ven y sígueme era, te doy el certificado de que tú vas a ser un discípulo mío. En ese momento, o en esa cultura, ser parte de un Sanedrín, que el líder Jorge mencionaba la semana pasada, que era como, eran los que tenían poder legislativo, poder también de decidir por una persona, tenían el poder, eran como los policías de esa época, como los gobernantes de esa época. Entonces, para alguien de la cultura hebrea ser parte de eso, escuchar el ven y sígueme era lo más importante que podía tener en esa cultura. Les explico, por decirlo acá, que nuestra cultura es, si tienes un diploma de ingeniero, eres alguien. ¿O me equivoco? Nuestra cultura es así. Tienes un diploma de abogado, eres alguien en la vida. ¿Cuántos de los papás no hemos dicho eso? Si quieres ser alguien en la vida, tienes que traerme el diploma. ¿Verdad? Esa era nuestra cultura. Acá. Y para un padre, sea sincero, un padre que le traiga este certificado de ser abogado, ¿cuán feliz lo pondría usted? Lo más importante, así mismo, era en la cultura, en el tiempo de Jesús. Que le digan que su hijo es parte de una sinagoga, era lo más increíble. En este contexto encontramos a Jesús, un hombre de 30 años, llamando a jóvenes de no más de 20 años algunos. Era como que esté llamando a un Jamie. No, Jamie, ¿cuántos años tienes? Ya estás viejo. Un Carlitos. Era como que esté llamando, ¿quién tiene menos de 20 años? Pero de verdad. A un Saúl. No, mentira. Era como que estoy llamando a los jovencitos de esa época. Entonces, Jesús lo que hizo al momento de llamar a los discípulos es que cambió la forma. Porque ya les expliqué. Espero que me hayan entendido toda la explicación, porque aquí va el mensaje. Cuando Jesús llama a los discípulos, lo hace de la manera culturalmente incorrecta, porque lo normal era de que el discípulo siga o decida quién va a ser el rabí. Pero cuando Jesús los llama a los discípulos, Jesús decide sobre ellos. Cambió la manera cultural. Ahora, esa es la primera. Lo segundo, Jesús no buscó en las sinagogas donde estaban los que estaban estudiando. Jesús sale al mar, sale donde recaudaban los impuestos, recorría las calles más peligrosas, porque si se encontró con Simón el Celote, era porque no estaba en un mall, estaba en una zona peligrosa de Guayaquil. Si se encontró con los discípulos, que usted ya sabe cuáles son, eso quiere decir que Jesús no estaba buscándolos en el Instituto Impira, realmente, de esa época. Cuidado, vaya a decir, no, ya no voy a estudiar y que Jesús me encuentre ahí. No, está mal, porque hay un sistema educativo. Pero en esa época, Jesús estaba buscando a los discípulos en el lugar menos improbable para buscar un discípulo. Y el ven y sígueme era tan impactante para los discípulos como para sus padres. Quiero que entiendan lo impactante que era esa frase. Es que nosotros como cristianos pensamos que el ven y sígueme era, ¿te sabes Juan 3:16? Sí, me sé Juan 3:16. Ya, ven y sígueme. ¿Te sabes Filipenses 4:13?
¿Quién se sabe Filipenses 4:13? Los demás no. No llegan ni al ven van a llegar. Nosotros pensábamos realmente que el ven y sígueme era algo por amor, era de la Biblia hippie. La Biblia hippie que nosotros pensábamos amor y paz. Este me cae bien porque quiero ser único y no llamar a los del Sanedrín, a los de la cúpula religiosa en ese momento. No. Lo que realmente sucedía ahí era que Jesús redimía. ¿Cómo les explico? Cuando Jesús llama a los discípulos, lo que Jesús estaba haciendo era redimiendo la generación de todos esos discípulos. Por eso, Mateo, ¿conocen a Mateo? ¿Saben que es publicano? Véanse de Chosen. ¿Publicano para nosotros qué es? Para nosotros los que no buscamos un poquito más y que desde hoy vamos a buscar un poquito más, significa como un adjetivo, como Mateo el guapo. Mateo el publicano era como un adjetivo, o es quizás para algunos de nosotros como un adjetivo más, como Mateo el inteligente, Mateo el lindo, Mateo el sabio, muchas gracias. Mateo el calvo, no sé, un adjetivo cualquiera. Pero publicano o una persona publicana significaba que había rechazado toda una cultura, porque el publicano o recaudador de impuestos, ¿sabe a quién recaudaban los impuestos? Al mismo pueblo, mismos de su pueblo, de su parentela. Es como que usted le preste plata a su pariente y lo siga hasta quererlo matar. Es más, se crucificaba a la gente por no pagar los impuestos. Y el que tomaba esa decisión, o el que tenía eso en sus manos, era Mateo, el publicano, el recaudador de impuestos. Literalmente Mateo era el que mandaba a matar a sus propios hermanos porque no podían pagar sus deudas. ¿Cuál deuda? Los impuestos que habían puesto los romanos en ese entonces. ¿Sí entiende lo pesado que era ser publicano? Obviamente, Mateo era el odiado en esa cultura. Les pregunto sinceramente a ustedes, ¿amarían a un asesino? ¿Amarían a un asesino? ¿O lo odiarían? Según la serie, que me gustaría que ustedes también la vean, créanme que va a ser impactante. Esa serie me abrió un poco los ojos para profundizar en estos detalles que, por lo general, ven y sígueme, publicano, sinagoga, fariseo, para nosotros, que solo lo leemos por encimita, es como un adjetivo más. Pero lo que sucedía ahí era algo tan profundo que por eso los discípulos se impactaban de Jesús. Por eso ese ven y sígueme era tan impactante como Noxen al ver ese folleto donde estaba escrito el Evangelio de Jesús. Era tan impactante. Para Noxen, la historia de la India que les comenté al principio, fue tan impactante que por eso los discípulos seguían a Jesús hasta la muerte. El ven y sígueme, nosotros lo tomamos a la ligera. Nosotros lo tomamos a la ligera. Pero en la cultura, en la cultura en Jesús, seguir a un rabí era seguir o hacerlo como él caminaba, dónde iba, qué comía, qué hacía, qué estudiaba. Es más, los discípulos de Jesús, quiero que se imaginen esto. Normalmente el sistema educativo los llevaba a una sinagoga, en donde ahí estudiaban. Era como que la escuela
la escuela de estudios más importante de ese momento. Pero Jesús se ponía a estudiar. Y tenían un lugar acogedor. Era un templo así bonito, como inspira, en donde nos reunimos y hay un rabí que te explica las cosas, te interpreta cómo es. Pero Jesús no lo hacía en una sinagoga, lo hacía en las calles. Jesús no tenía un lugar en donde reunir a los discípulos. Los reunía donde necesitaba alguien un milagro. No sé si usted nota el impacto cultural que hizo Jesús en ese momento. Jesús estaba cambiando todo. Jesús estaba revolucionando todo. Pero ese ven y sígueme no era algo a la ligera como quizás nosotros lo estamos tomando. No sé si me estoy dando a explicar bien con todo, pero si logro que ustedes entiendan la decisión que ya han tomado y se digan a sí mismos, realmente estoy siguiendo a Jesús, he hecho mi trabajo. Si yo logro que hoy usted se vaya con una pregunta, así sea que hayas tenido 20, 30 años en el Evangelio, no importa. Si hoy te haces esta pregunta, sé que aquí hay personas que tienen más de 10, 20 años en el Evangelio. No sé si quizás en algún momento te has hecho la pregunta, ¿qué significa seguir a Jesús? Si hoy tú te vas con esa pregunta, he hecho mi trabajo. Quisiera que realmente todos los que estamos acá podamos hacernos esa pregunta, ¿realmente estoy siguiendo a Jesús? O tomé esas palabras que sé que, ¿cuántos hemos aceptado a Jesús? ¿Verdad que se les hace llamado? Usted acepta a Jesús, recibe algo en su corazón. No lo tomen poco. No tomen poco ese llamado que le hizo Jesús. Lo que implicaba que Jesús llamara a los discípulos es que les daba una nueva oportunidad. Los redimía y ya le voy a explicar un poquito de los beneficios. ¿Saben por qué les digo que los discípulos tienen que ser esponja? O un discípulo es alguien que tiene esa actitud de aprender todo. Porque ¿se acuerdan cuando Pedro negó a Jesús? Estamos acá, iglesia. ¿Se acuerdan cuando Pedro negó a Jesús? Alguien por ahí, dice la Biblia, le decía, ¿y tú? Hablas igual que este rabí. Exactamente, está en Mateo 26, 73. Dice la Biblia que había alguien de los que llevaban ya a Jesús. O sea, ya llevaban a Jesús a morir. Pedro estaba ahí, lo seguía desde lejos y alguien le dijo, pero tú no eres de los de Jesús, porque te veo que hablas igual que él. Eso significa que un discípulo no es solo alguien que viene a una iglesia, que puede ser fácil realmente venir un domingo para unos, o puede ser difícil para otros porque dicen tengo que hacer cosas. Pero realmente, cuando tú eres un discípulo de Jesús, tú haces lo que hacía Jesús, tú hablas como Jesús, tú eres una esponja, te van a notar en cualquier lugar. Ya han hablado de cómo un discípulo inspira. La semana pasada hablaste, ¿qué es ser un discípulo inspira? Otra pregunta, ¿lo están haciendo en sus casas? ¿Lo están haciendo en las universidades? ¿Están siendo discípulos inspira allá afuera, donde la gente necesita? Haga esa respiración también, si usted desea. Haga esa respiración también. Porque si realmente no lo estamos haciendo, no estamos siguiendo a Jesús.
Esto no es para llamarle la atención, por si acaso. No es un mensaje para llamar la atención de las personas. Es un mensaje para que usted entienda el valor de seguir a Jesús. Si yo les pregunto a ustedes, ¿están dispuestos a morir como el indio Noxen? ¿O a que les maten los hijos y la esposa? Realmente quizás aquí no habría tantas manos alzadas. Y está bien. Aunque eso no solo pasó en la época de Jesús. Eso pasó en el siglo XIX. Y eso está pasando en algunas partes del mundo ahora mismo. No es algo de que no es en el Viejo Testamento o en el Nuevo Testamento o solo cuando estaba Jesús. Hoy por hoy están matando a cristianos. Sí sabía eso, ¿verdad? En las partes occidentales de este presente están matando a los cristianos por ser cristianos. A nosotros realmente no nos sigue nadie para matar. ¿Qué te impide seguir a Jesús de manera real? Yo diría, si hoy estuviéramos, por ejemplo, como en China, que las iglesias están subterráneamente, eso es como, tienes que ser casi un espía para llegar a tu iglesia, porque si te notan que vas a una iglesia, y peor si profesas a un Jesús, te meten a la cárcel. Yo les pregunto, ¿cuánta libertad hay de compartir el evangelio? ¿Cuánta libertad hay en América de decirle a Jesús, yo te sigo? ¿O cuántos de nosotros estamos siendo perseguidos por alguien para matarnos o para mandarnos a la cárcel? Quiero que entienda el valor. Es todo, Iglesia Inspira. Quizás no lo valoramos porque no nos están persiguiendo a muerte. Quizás no lo valoramos porque no nos están persiguiendo para meternos a la cárcel. Les pregunto, ¿esperarían eso? ¿O qué pasaría si sucede eso hoy? ¿Seguiríamos creyendo en Jesús, aunque nos vuele en la cabeza? Hoy. Sé que es fuerte, pero la única intención, no les estoy diciendo vayan a suicidarse porque dicen creer en Jesús. Les estoy diciendo, ¿realmente estamos siguiendo a Jesús? Vaya a pensarlo. No todo es malo. Esto dejé para darles paz, porque hay beneficios también para ser discípulos. 4 beneficios puse. Usted cuando lea la Biblia va a ver mucho más. Pero primero, experimentas el perdón y su amor. En Efesios 2, de 3 al 5 dice, antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios, como todos los demás. Pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestro pecado, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Por gracia. Primer beneficio de ser discípulo de Jesús. Recibes el perdón y recibes el amor. ¿Cuántos recibimos eso? Pocos. Segundo beneficio para un discípulo. Un llamado y un propósito. Ese es el segundo beneficio que tenemos como discípulos de Jesús. Tenemos un llamado y un propósito. Usted sabe que las personas que se suicidan es porque nunca tuvieron un propósito en la vida. Por eso se preguntan, ¿de qué sirve vivir? Para un discípulo, el beneficio es, te doy un llamado y te doy un propósito para vivir. ¿Alguien tiene un propósito aquí?
váyase con todas estas preguntas. Jóvenes, váyanse con esas preguntas. ¿Estás viviendo con un propósito o solo estás viviendo la vida porque ya? Porque llegará un momento en donde te preguntes, ¿y para qué sirve la vida si no hay nada más allá? Y tomarás la decisión de suicidarte. Anoche nos dieron una noticia súper fuerte. No les voy a decir exactamente, pero quiero que ustedes analicen esto. Los jóvenes. 2, un joven y un adolescente de 12 y 19 años tomaron la decisión de suicidarse. En una parte de este planeta, personas cercanas, no a nosotros, a la iglesia en donde compartieron ese mensaje. ¿Ustedes se imaginan tener un servicio en donde tengamos que despedir a uno de nosotros porque nos suicidamos? Yo no quisiera. Me dolería mucho, la verdad. Por eso me anticipo a jóvenes y adultos a que tomen ese beneficio de Jesús. Tomen ese beneficio de ser un discípulo. Porque lo que Jesús hace es entregarte un llamado y un propósito. Mateo 4:19, Jesús les dijo, sígueme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. En Jesús encuentras propósito. Si les contáramos todo lo que hemos pasado nosotros, y muchos de los líderes que están acá, cómo Jesús nos sacó de la muerte porque no teníamos propósito, quizás usted hoy día pueda asimilarlo un poco más. Pero lo único que me queda decirles a los jóvenes que están acá, que nos están visitando el día de hoy, tomen ese beneficio de Jesús. Porque en Jesús encuentras un llamado y un propósito para vivir. Tercero, un encuentro íntimo con Él. 5,000, 10,000 o 15,000 personas recibieron o vieron un milagro de panes y peces. Estuvieron algunos días con el maestro escuchando un sermón, pero solo los 12 tenían el privilegio de estar con Jesús, de sentarse con Jesús y de comer todos los días con Jesús. Ese es un privilegio que solo los discípulos tienen. La intimidad de su rabí, de su líder, de su pastor. Y quinta, te da identidad. Juan 1:42. Y le trajo a Jesús, y mira, Andrés le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, y aquí va, miren, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, y en otra versión dice que quiere decir piedra. Lo que Jesús estaba haciendo al cambiándole el nombre era traerle identidad a Pedro. Y eso solo lo trae Jesús. Si tú tomas la decisión de ser un discípulo de Él. Porque mira en Lucas 9:57-62. Comienza así el prefacio. Lo que cuesta seguir a Jesús. Cuando iban por el camino, alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Nótese que dice, cuando iba en el camino, alguien le dijo. Escuchen bien todas estas palabras para que podamos entender lo que vamos a hablar. Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. En otra ocasión, otro le dijo, sígueme. A otro le dijo, sígueme. Y él le contestó, Señor,
pero primero déjame ir a enterrar a mi padre. Jesús le respondió, deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y anunciar el reino de Dios. 61. Otro le dijo, Señor, yo te seguiré, pero primero déjame ir a despedir a mi familia. Jesús le respondió, el que pone la mano en el arado y vuelve la vista atrás no es útil para el reino de Dios. ¿Cuántos nombres dije? ¿Alguien me puede decir cuántos nombres especifiqué? Aparte de Jesús. El beneficio de la identidad al seguir a Jesús está escrito. Por eso es que la Biblia le dice, y uno por ahí en el camino, y otro por ahí le dijo, sígueme. Y el otro quería seguirlo, pero ninguno tuvo nombre. En la cultura hebrea, si no había un nombre, no había identidad. Por eso es que cuando Jesús le dice a Pedro, Simón, hijo de Jonás, hablando de lo que era hasta ese momento, ya no vas a ser Simón, hijo de Jonás. Vas a ser Cefas, que significa Pedro o piedra. Es un beneficio de seguir a Jesús. Es un beneficio de ser un discípulo, tener una identidad clara. Les voy a dar algo. El que tiene identidad de hijo, sabe quién es su papá. Para terminar, a Jesús mismo le dijeron, y escuche bien esto, a Jesús le decían, ¿y tú no eres el hijo del carpintero? Porque los que no tienen identidad siempre te van a hablar del pasado. Los que no tienen identidad siempre van a hablar de nuestro pasado. Por eso que a Jesús, cuando los fariseos se le acercaban, o las personas ahí decían, pero ¿y este no es el hijo del carpintero? Porque ellos no tenían identidad. Por eso veían el pasado de Jesús. Pero lo que Jesús quiere hacer con nosotros es llevarnos al futuro, a traernos identidad de hijos. Ese es el último beneficio que le tengo a usted. La conclusión de todo esto que pude sacar, porque más abajo hay algo un poco más extenso, pero por amor a ustedes vamos a dejarlo para después. Lo que puedo concluir de todo esto es que nosotros seguimos a Jesús por la manera o la cultura en cómo nosotros fuimos criados. ¿Saben por qué? Un soldado romano, Jorge, no sé si te acuerdas de esta, un soldado romano, que era un centurión, dice la Biblia, se acerca a Jesús y le dice, esto es súper fuerte, cuando yo lo leí, cuando yo lo vi, me pareció muy, muy fuerte, porque este soldado, este centurión, se acerca a Jesús y le dice, Señor, si tú dices que mi criado va a ser sano, así será. ¿Por qué? Porque yo sé, dice, por cultura, yo sé, yo tengo hombres a mi cargo, que si yo les digo, vayan a un lado, ellos van. Y si yo les digo, vengan, ellos vienen. Si te das cuenta, y la fe de este centurión se basa también en la cultura que él tenía. Por eso lo explica después. Yo sé, yo soy un amo, él dice. Yo soy alguien que gobierna. Y así como yo mando a mis soldados para ir a un lado o para ir al otro, yo sé que así, si tú envías la palabra a mi criado, según la Biblia, él va a ser sano. Lo último que me queda por decir es, o preguntarles, espero que se vayan con todas las preguntas del día de hoy, pero vaya a responderla a su casa también. ¿Qué cultura está siguiendo usted? ¿Está siguiendo una cultura de reino o la cultura que siempre ha manejado toda su vida?
la parte cultural de nosotros. Por eso hoy hablé de cultura hebrea, un poquito, porque quiero que entiendan realmente todo lo que significa. Les pregunto, ecuatorianos, guayaquileños, de Iglesia Inspira, ¿qué significa para ustedes seguir a Jesús? ¿Seguiremos con la misma cultura de mentir, de hacer las cosas mal, de engañar a las personas? ¿O realmente nos vamos a tomar el privilegio y la responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Yo sigo a Jesús. Y que la gente de allá afuera diga, wow, Tylee, ella habla como Jesús. Ella camina como Jesús. Ella es discípulo de Inspira. Porque veo que hace lo mismo, tiene el mismo lenguaje, piensa igual que los de Inspira. Les animo a todos los que estamos acá que tomen la responsabilidad de seguir a Jesús. Este año que viene, como lo explicaba la pastora Yuri, es un año de gracia y favor. Pero le digo algo, el año, según el calendario hebreo, ya está corriendo. Comenzó en septiembre. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Estamos 4 meses, retrasaditos. Pero para nosotros, 2024 todavía sigue. Tranquilo que el Señor no se hace rollo con eso. El otro año vamos a tener los cielos abiertos en favor de nosotros. Pero la profeta nos decía algo y quiero compartirlo con ustedes. O el apóstol, en una reunión que tuvimos. Solo los que en Salmo 104, el Salmo 100, versículo 4 dice, y entrando con acción de gracia. Lo único que va a definir si nosotros vamos a ver la gloria de Dios es que si usted, póngase de pie, que si usted este año termina con acción de gracia. Como lo dice la palabra, no es solo decir gracias, dice acción de gracia. Necesitamos tomar la responsabilidad de ser un discípulo de Jesús. Ese es el mensaje en su resumen. Tomemos la responsabilidad, tomemos el valor. ¿Será que podrán decir de nosotros, ese que está en ese barrio, yo sé que es cristiano, y sin decirlo? ¿Será que las personas que están a nuestro alrededor puedan ver a ese Jesús que nosotros compartimos, sin decir que somos cristianos? Esa es la intención.